el mapa conceptual de tu grupo, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, el de nosotros es perspectivas isométricas. Entonces, el tema central sería isometrías, el concepto central. Bueno, de allí isometrías se dividiría pues tres aspectos importantes que sería la rotación, la traslación y la reflexión. Entonces, la rotación refería pues al ángulo de giro, la traslación al vector de traslación, sería la de magnitud, sentido y dirección, y reflexión sería la axial, la central. Bien, entonces en las geometrías, digamos que ahí se dividen sacaríamos las figuras, esas tienen que ser congruentes. Las figuras pues saldrían las perspectivas isométricas, que las perspectivas isométricas se dividen en dos, las ortogonales y las oblicuas. Las oblicuas tenemos la caballera y la militar, las oblicuas serían perspectivas diferentes a 90 grados, las ortogonales serían de 90 grados, allí encontramos las isométricas, dimétricas y trimétricas. Entre la isométrica, la dimétrica y la trimétrica, la de nosotros sería la isométrica. Entonces, de la isométrica se dividirían pues tres vistas, que sería la frontal, también se conoce como alzada, la lateral, la superior también se conoce como de planta. Y la condición es que estas vistas salen de la figura a 90 grados, los ejes X, Y y Z del sólido, pero que se convierten, pues pasan de un objeto tridimensional a bidimensional. Entonces, arriba, volviendo a los sólidos, pues está el objeto geométrico tridimensional, que parte de planos, segmentos y el punto. En los planos, pues tenemos los ejes de coordenadas, X, Y y Z, que se relaciona con las vistas. Tenemos los segmentos, que serían paralelo, perpendicular y oblicuo. En este caso se mandaría perpendicular al plano. Bueno, las vistas serían paralelas al plano, pero serían perpendicular al eje de donde se encuentra del centro de la figura. Oblicuo no manejaríamos allí. Pues esto fue lo que alcanzamos a hacer en este tiempo. Sé que todavía nos falta pulir algunos aspectos, relacionar mejor lo de rotación, traslación y reflexión, mirar cuáles se aplican para el caso de las isometrías y cuáles no. Fin. Vale, Omar, muchísimas gracias. Una muy buena aproximación, pues el propósito no es precisamente dejar esto terminado hoy, sino una primera bosquejo de lo que es las ideas alrededor del tema que ustedes tienen. Y pues en este caso pues se organiza que esos conceptos y procedimientos de alguna forma. Entonces, Omar, y a tu grupo muy bien por esta primera aproximación. Doy espacio entonces para comentarios a esta estructura matemática. Acuérdense que ellos están trabajando la estructura en la que se ubica el tema de ellos. No sé si alguno quiera comentar algo, sugerirles algún concepto o algún aspecto que de pronto consideren que se debería tener en cuenta. Eh, Doy la posibilidad de si alguno quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta al grupo de su estructura conceptual. ¿Ninguno? Vale. Entonces, digamos que resalto en esa primera aproximación. Lo primero que hay que decir es que se ubica, digamos, como un tema grande, que en este caso nos dicen ellos son las isometrías, y van desplegando pues todos los conceptos grandes alrededor de las isometrías. Y si ustedes se pueden dar cuenta, al lado izquierdo, si lo entendí bien a Omar, pues se ubica el tema que ellos quieren abordar, que son las isometrías ortogonal isométrica, te entendía en ese sentido, ¿cierto, Omar? Entonces, es la idea un poco de esta primera aproximación de la estructura del mapa en la que se ubica el tema, es decir, buscar en un tema grande en el que se ubica nuestro mapa, nuestro tema, perdón, y que haya esa unidad en la que uno pueda conectar, bueno, dentro de qué gran estructura se ubica nuestro tema de las matemáticas escolares. Una pregunta que surge naturalmente es,
y tenemos que incluir todo, aunque no tenga que ver con las matemáticas que se hacen en el colegio, sí. La idea aquí es darle un panorama de dónde se ubica el tema, independiente de que se aborden eh, todos estos conceptos en nuestro currículo, en nuestro plan de estudios o no se haga. Entonces, tanto para este mapa de la estructura donde se ubica el tema, como el mapa donde vamos a ver ahorita, de un ejemplo de el mapa conceptual del tema en sí mismo, se deben abordar todos los conceptos que ustedes consideren relevantes, independientes de que se aborden o no en el plan de estudios de su colegio o de lo que se consideraría el currículo ideal, ¿vale? Entonces, eso es importante. Sí, Omar, te doy la palabra. Bien, yo tengo una pregunta ahí de nuestro grupo. Digamos que nosotros pues vamos a irnos por las perspectivas axonométricas ortogonales isométricas. Cuando populamos este mapa, podemos agregar en la isométrica, digamos, un pequeño gráfico, digamos, donde isométrico se refiere a que mantiene 120 grados, 120 grados, 120 grados alrededor del sólido que se dibuja. Omar, cuando me dices que se puede insertar una gráfica, recuerda que aquí la idea es ubicarnos sobre los conceptos y procedimientos. Ya cualquier representación adicional hace referencia a los sistemas de representación. Entonces, lo que podemos es mirar, cuando tú me dices que la idea de la gráfica es mostrar que se ubica sobre un ángulo en particular, pues lo que haces es ubicar el concepto, como colocaste aquí, por ejemplo, 90 grados, como el concepto clave de esa perspectiva, más que la gráfica en sí misma, porque ya entonces estaríamos pasándonos al sistema de representación gráfico que quieres mostrar. Sí, Omar, sigue. No, no, se me olvidó bajar la mano, pero no, muchas gracias por la aclaración. Sí, es importante, lo mismo que hay una tendencia, digamos, natural a ubicar fórmulas, a ubicar planos cartesianos, a ubicar, digamos, algún tipo de representación gráfica, tablas, etcétera. Eso ya corresponde pues a los sistemas de representación. Aquí digamos que el propósito es ubicar los conceptos y procedimientos, repito, de la estructura matemática. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, podemos entonces proceder con el siguiente grupo. Del grupo 3 o 4 que tenía la estructura matemática de su tema, algún voluntario para presentar su trabajo. Snyder, vale, entonces, bueno, y María Andrea también. ¿Son del mismo grupo los dos o son de diferente grupo? Sigue, María Diferente. Andrea. Son de grupo. Oh, Dios, bueno, entonces me tocó sortearlo. Bueno, va a ser muy pico y placa. Como hoy es día impar, entonces tiene pico y placa los impares. Entonces le tocó presentar al grupo 4. Y ya para la siguiente actividad, entonces presentan los otros dos grupos que no presentaron. Entonces, démosle paso al grupo 4, entonces, de este sorteo. Empecemos entonces, Snyder. Listo. Pues la idea es que nosotros procuramos ser muy particulares con el tema. En nuestro tema, pues entonces va a ser fracciones equivalentes positivas, acotándolo a los números positivos. Vamos a tener en cuenta desde las interpretaciones de la fracción, entonces vamos a enfocarnos en la interpretación parte de todo y pues ver que las fracciones equivalentes pues representan la misma parte de un todo. Aquí vamos a enfocarnos pues en dos aspectos o en dos procesos fundamentales que son la verificación y pues encontrar fracciones equivalentes. En esa verificación pues vamos a tener en cuenta desde la parte de representación, que pues me imagino que en la actividad 2.2 vamos a ahondar ahí al respecto de los sistemas de representación, entonces por eso simplemente la dejamos ahí nombrada. Y la propiedad de extremos y medios para verificar si dos fracciones son equivalentes, además pues de la simplificación y amplificación, que también nos van a permitir determinar o encontrar fracciones equivalentes a una fracción dada. Entonces, por ejemplo, en la parte de simplificación tenemos relacionado el de fracción irreductible, porque precisamente a partir de la simplificación de determinada fracción,
vamos a llegar a un punto en el que vamos a determinar una fracción irreductible pues a ella. Y algo similar pasa con la amplificación cuando queremos determinar una fracción equivalente a otra. Vamos a utilizar el proceso de amplificar, que está relacionado pues con la operación de multiplicación. Y pues a partir de este vamos a determinar fracciones que van a ser reductibles, pues precisamente por esos números por los que vamos a multiplicar. Pues este es a manera general, la parte del tema que nosotros pues pretendemos abordar. Obviamente pues ahí dándonos cuenta nos falta complementar y relacionar un poco más las operaciones y pues mirar exactamente qué interpretaciones de la fracción vamos a tener en cuenta, pero es el tema propuesto. Vale, Snyder, muchas gracias por la presentación del trabajo de tu grupo. Bueno, profes, comentarios, sugerencias al trabajo de los compañeros. Elena, sí, luego. Sí, es una pregunta que también me ayuda como a ubicar parte de mi mapa y es que si es relevante poner qué temas o conceptos debe saber el estudiante para cuando comiencen las fracciones equivalentes, que es el tema que ellos van a tratar, o si partimos de ahí en adelante. Esa es mi pregunta. Eh, de acuerdo, Elena. Entonces voy a responder a la pregunta de Elena y sigo con Omar. Elena, se deben incluir todos los conceptos y procedimientos que consideremos relevantes. Algunos conceptos, si los consideramos como conceptos previos, seguramente no estarán en esta representación, sino que seguramente podrían estar, ya dependiendo del tema, podrían estar en la estructura matemática en la que se ubica el tema. Eh, por ejemplo, uno podría pensar la idea de numerador y la idea de denominador en las fracciones lo puedo incluir como parte del tema o dentro de la estructura matemática grande, que no sé, por decir algo, podrían ser los racionales. Y entre los racionales, pues un tipo de racional pues serían estas fracciones positivas equivalentes. Entonces, es importante que se identifiquen tanto los conceptos propios del tema o lo que tenemos conceptos previos y ya, dependiendo de los acuerdos que llegue el grupo, se podría determinar si se incluye dentro de la estructura del tema o consideramos que más bien es un concepto más amplio y por tanto sería mejor ubicarlo dentro de la estructura matemática. Entonces, es importante identificar esos conceptos que llamamos conceptos previos y determinar si pertenecen o a la estructura matemática del tema o a la estructura en la que se ubica el tema. Pero sí es muy importante incluirlo en alguno de los dos. Ya pues obviamente pues mapas conceptuales pues aunque digamos yo les voy a dar el mismo tema a ustedes, estoy seguro que tendríamos 4 mapas conceptuales diferentes. Ya está ese criterio del grupo de determinar si lo ubican en este nivel o lo ubican en el nivel más macro. Omar. Pues bueno, mi comentario es como siguiendo la línea de lo que tú decías, como mostrar el panorama general de esto de las fracciones, ¿no? Entonces se podría pues empezar mostrando como que, no sé, están los números complejos, luego los reales, racionales, y luego se llega a estas fracciones y las fracciones pues se parten hacia las positivas y demás, como pues por lo que, por contextualizar en dónde se ubica toda esta situación dentro de todo ese conjunto grande que son los números. Gracias. De acuerdo, Omar. Aunque recuerda que la parte que tenía asignada este grupo era el tema matemático, entonces por eso está como en este nivel de detalle muy particular de las fracciones equivalentes positivas. Pero sí, obviamente eso que tú dices, por eso yo ponía como referente los números racionales, pero ahí también viene lo otro. Eh, de acuerdo en que de pronto pues si uno ubica los racionales dentro de los números reales y los reales dentro de los otro conjunto numérico más grande y así sucesivamente, pues los mapas tendrían un tamaño inmenso. Entonces por eso hay que darles un poquito de unidad, que recuerdan que fue la primera pregunta que les abordé hoy. Cuando hablamos de un nivel de detalle, ¿cuál esperamos? Entonces también hay que tener un límite de que ustedes fijen, aunque por encima del tema matemático hay estructuras matemáticas mucho más grandes, pues ubiquémosla en un nivel en el que podamos tener un cierto detalle
que se pueda presentar, de acuerdo con Omar, que podríamos ampliar un poquito más, pero pues hay que mirar también qué nivel de detalle me permite el tema. Entonces, eso sí queda a discreción de cada grupo. Si parte de una estructura, digamos, mediana, que es como la idea un poquito de la aproximación de la estructura matemática. Sabemos que hay estructuras mucho más grandes, pero ubicarla una mediana. Aquí me escribía Snake, desde los racionales estaría bien. Sí, es mi primera aproximación. Digamos que aquí, eh, como dicen a bote pronto, estaría bien los racionales. Y empezar a mirar las diferentes interpretaciones que permiten, o de pronto arrancamos desde la fracción misma y miramos fracciones mayores a la unidad, menores a la unidad y una cantidad de cosas. Pero una primera aproximación podrían ser los números racionales, ¿de acuerdo? Para tener un tamaño, digamos, manejable de lo que sería la estructura matemática. Lo mismo como Artica y sus compañeros presentaron las isometrías, pues también ellos podrían de pronto haber empezado desde el plano euclídeo, pues hay que mirar eso, si arrancamos desde el plano o arrancamos desde una estructura matemática un poco más reducida, es un poquito ya la discusión que ustedes van a empezar a mirar en la actividad 2.1, ¿listo? Bueno, no sé si haya más preguntas para ir cerrando esta primera parte, ¿de acuerdo? Esa es la primera aproximación. No esperábamos pues que salieran todos los conceptos a reducir, sino que tengamos una primera aproximación a lo que implica organizar conceptos, a ponerlos en un mapa conceptual, a determinar con qué detalles se presentan. Y estos dos ejemplos me parecen muy valiosos en el sentido de que se ha hecho una primera aproximación de los conceptos, repito, eh, que pueden ser relevantes para el tema. Y les decía yo, si yo les hubiera puesto el mismo tema, estoy seguro que tendríamos 4 mapas diferentes porque cada uno da un peso más a un concepto, a un procedimiento, a una forma de organizar los conceptos. Esto es muy relativo a la forma en que los mapas se estructuran. No va a haber una forma única de organizar. Esto es obviamente muy relativo a cómo el grupo discuta y se organiza en este sentido. ¿Vale? Eh, entonces, no sé, podríamos terminar esta primera parte. No sé si Paola o Pedro quieren hacer algún comentario antes de proceder a la segunda parte. No. Listo. Bueno, profes, entonces, esta es la primera aproximación. Y ya ahorita para el final de esta primera actividad, pues vamos a, de este taller, vamos a hacer la primera organización para la actividad 2.1. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla para proceder con el segundo taller. Entonces, el segundo taller es los sistemas de representación de nuestro tema. Entonces, vamos a organizarnos de forma muy similar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizarnos nuevamente por grupos y vamos a construir un borrador de los sistemas de representación, repito, más relevantes del tema. Entonces, ustedes han visto en sus apuntes que hay una cantidad de sistemas de representación y hay unas 3 condiciones básicas que deben cumplir esos sistemas de representación. Vamos a ver si las recuerdan. Y vamos a armar un primer borrador de los sistemas de representación. Aquí sí es importante pues intentar mostrar si hay una gráfica, si hay una tabla, si hay algún pictograma o cualquier otra forma en que se pueda representar el tema. Para esto tendremos... Sí, pero... Andrés, no es que esa última frase que hiciste de pronto puede confundir a los grupos. No es que ustedes en lo que vayan a presentar después de haber hecho el taller tengan que haber dibujado la gráfica o haber dibujado la tabla o el pictograma. Pueden describir eso en texto, pero que sea claro a qué se está refiriendo. Es decir, pueden escribir gráfica en el plano cartesiano con tal característica, porque la herramienta del tablero pues puede complicarles un poco la vida para poder pintar esas cosas claramente. Ah, ok, de acuerdo, Pedro. Gracias por la aclaración. Sí, de acuerdo. Entonces, si es algo muy sencillo, se puede o enunciar lo que ustedes identificaron como un sistema de representación. Gracias por la aclaración, Pedro.
Entonces para eso tenemos la primera parte 30 minutos y nuevamente pues vamos a dos grupos que nos van a colaborar con la presentación de este primer trabajo. ¿Listo? Y pues tendremos un espacio también para discutir de esta segunda actividad. Entonces, profes, Pau, ¿me puedes colaborar por favor nuevamente organizando los grupos? Y repito, vamos a enfocar en los sistemas de representación más relevantes del tema. Listo, creo que ya estamos todos en la sala principal. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Vale, gracias. Sí, Listo. Bueno, entonces ya Paola pasó por cada uno de los grupos a tomar una foto de su tablero y me corrigen si ahorita pasaron los grupos pares, ¿cierto? Pasó casualmente el grupo 2 y el grupo 4. Entonces le vamos a dar la Sí, señora. oportunidad. Listo, Pau. Entonces vamos a en esta oportunidad entonces el grupo 1 y el grupo 3 que nos compartan su mapa de sistema de representación. Entonces si quieres empezamos con el grupo 1, Pau, si me puedes colaborar con la fotografía del grupo 1. Perfecto. Y entonces le doy el espacio para que alguno de ustedes tres del grupo nos presenten 8 minuticos su sistema de representación. Por favor, no olviden ubicarnos en el tema. Y listo, podemos empezar. Que es, no sé quién quiera en representación del grupo 1 comentarnos, describirnos sus sistemas de representación. hola. Sí, en los sistemas de representación nos dimos cuenta que la potenciación tiene todos los 9 sistemas de representación y son representativos en todos los lados. Con el numérico lo podemos observar con cualquier cantidad de números, o sea, una base y una potencia, como en este ejemplo 3 a la 2. En la parte simbólica, que ya sería la forma como se reconocería cualquier aspecto, como un X a la N. De la forma tabular, se puede tabular también la potenciación cuando se representa como una función. De la forma gráfica podemos graficar la potenciación de varias formas, una como lo dije anteriormente, como si o también se puede representar gráficamente en figuras geométricas como cuadrados y cubos. De la forma verbal es la forma como nosotros expresamos esta situación. En este ejemplo sería 2 elevado a la 3. De una forma geométrica también podemos hablar de la potenciación, hablando de cuadrados y de cubos, que es como lo más representativo en este momento. De la forma pictórica nosotros lo relacionamos, que es la forma más antigua que se reconoce de la potenciación, que es una representación de los babilonios. De la forma manipulativa, podemos estar hablando de una forma que sería Yo como no la escuché, forma de Robinson, la cubo última Rubik, parte. y del manipulativo, el pictórico, Del pictórico, Robinson. desde dónde. Hasta el geométrico te escuchamos bien, los últimos tres no te hemos escuchado. Ok, entonces de la representación pictórica, lo más antiguo que el que nosotros pudimos encontrar en la parte histórica fue la representación de los babilónicos con su escritura cuneiforme. Entonces, es una representación pictórica. De la representación manipulativa, Rubik, y esa es una muy buena forma. Y de la representación ejecutable, lo podemos manejar con sistemas, con diferentes software educativos. Pues uno de los más comunes es el GeoGebra. Entonces, la potenciación se mueve fácilmente por los 9 sistemas de representación. Listo, Robinson, muchas gracias. Listo, entonces damos paso para que los compañeros le hagan preguntas y comentarios. Andrea, tiene la palabra. Sigue, Andrea. No, no, iba a preguntar, es porque después de Robinson seguía el grupo 3. Ah, ok, ok. Ya les doy la palabra al grupo 3.
Vamos Vale. a hacer algunos, pues, aunque inicialmente pensaba cada uno hiciera la pregunta, vamos a ir avanzando las preguntas una vez terminada la presentación de cada grupo. Bueno, entonces, comentarios o preguntas al grupo uno sobre su sistema de presentación sobre la potenciación. ¿Qué le agregarían? ¿Qué le quitarían? ¿Qué reubicarían de pronto? Eh, ¿Algún comentario en particular? Sí, Sonia. Gracias. Bueno, de pronto, no sé si en algún momento lo menciono, pero pues de pronto ver un poco el trabajo que se puede hacer dentro de cada sistema de representación y de alguna manera podría complementarse cómo podría moverse en cómo podría realizar esas, llamémoslo conversiones, o cómo podría pasar de una representación a otra. También pues sería interesante mencionar esa parte. Gracias, Sonia. De acuerdo. Un elemento importante de la actividad 2.2 de sistema de representación es ubicar los diferentes sistemas de representación y complementarlo con las traducciones y transformaciones sintácticas. Cuando ustedes entren en ese detalle en los apuntes, que es a lo que hace referencia Sonia cuando dice las conversiones, pues son esas traducciones a lo que nosotros hacemos referencia cuando se explicita cómo es el paso de un sistema de representación a otro. En la actividad 2.2 se solicita eso que nos indica Sonia. Gracias, Sonia, por tu aporte. ¿Algún otro comentario, Omar? Sí, yo tengo aquí como como un conflicto y el siguiente, digamos, se plantea lo manipulativo y lo ejecutable. Entonces, lo que yo voy es, digamos, manipulativo, pues, siento que se toma solo por lo kinestésico, pero en lo ejecutable, cuando uno, digamos, modela algo, cuando el software le permite a usted ver esas variables que no puede hacer en físico, pero que se pueden ver ahí, que son eh, perceptibles de lo que pasa, ¿no sería como lo mismo? Gracias, Omar, por la pregunta. Sí, Pedro. Para responderle parcialmente a Omar, eh, ciertamente hay una relación muy cercana entre lo manipulativo y lo ejecutable, particularmente porque puede haber muchos entornos ejecutables que lo que hacen es que representan, llamémoslo así, digitalmente situaciones manipulativas físicas, pero también es bueno distinguir algunas de las diferencias, no tanto por razón del medio en el que se maneja cualquiera de las dos, es decir, físicamente o en la pantalla, sino por razón de las normas que rigen el manejo de los elementos en cada uno de los dos sistemas de representación. Eh, eh, si tú estás en el sistema de representación manipulable, hay unas normas que te condicionan cómo es que físicamente puedes juntar cubos y aunque en el ejecutable también puedas dentro de la pantalla querer juntar cubos, las normas para hacerlo están condicionadas por el entorno mismo del software que estás usando. Pero estoy de acuerdo que en algunos casos hay entornos ejecutables que lo que hacen es simular la misma situación relativa. Gracias, Pedro. De acuerdo, entonces hay que mirar que efectivamente tengan una diferencia en las normas de manipulación. En este caso, por ejemplo, como por hacer del abogado del diablo, GeoGebra, digamos, tiene una potencia y es la idea del dinamismo, que digamos otros sistemas de pronto no podrían
mostrar fácilmente, digamos, comparado con un gráfico estático, cuando presentamos, digamos, una gráfica en el plano cartesiano, aunque GeoGebra haga lo mismo, como nos decía Pedro, representa lo que se puede hacer físicamente, pero adicionalmente tiene un elemento o un diferenciador que es esta idea de dinamismo de la gráfica, que no permite hacer lo otro. Y también pues tiene una forma particular de lograr ese dinamismo. Entonces habrán unas formas de ubicar los datos en el aplicativo, hay unos códigos particulares, seguramente que yo no puedo escribir 3 a la 2 simplemente con digitar 3 y 2, sino que hay una forma particular eh, hay unas normas, es la palabra realmente, hay unas normas en las que yo tengo que moverme en ese sistema. Entonces, es la invitación a identificar qué hace realmente la diferencia entre el ejecutable y cualquier otro. Que el más cercano es el manipulativo, pero también pues el gráfico seguramente es un permanente referente en lo ejecutable. Bueno, más comentarios sobre los sistemas de representación del grupo. ¿Sí, Nancy? Bueno, mi pregunta va hacia el sistema de representación verbal. Ese sistema de representación es la traducción de lo simbólico, lo numérico a palabras. Me cuesta entender ese tipo de representación. De acuerdo, Nancy. No es sencillo, como les decía al inicio de la actividad, es el sistema de representación que da más dolor de cabeza y lo que acabas de decir es cierto, no es la lectura de otro sistema de representación. Aquí, por ejemplo, este es un buen ejemplo, eh, cuando se ubica en lo verbal 2 elevado a la 3. Lo que estoy haciendo en este caso es una lectura del sistema de representación numérico, ¿sí? O decir x elevado a, o 2 a la, ¿sí? O 3 al cuadrado. Digamos, en este caso son lecturas de otro sistema de representación. El verbal no es fácil precisamente por eso, porque se tiende a confundir fácilmente con la lectura de otro sistema de representación. Eh, digamos que, para resumirlo, para no extenderme mucho en lo verbal, es lo que en el lenguaje natural existen normas propias que nos permiten hacer referencia a ese tema matemático. Nosotros tenemos el referente constante, que es los números naturales, quizás el más sencillo, pero no es muy fácil, digamos, delimitar en qué momento uno puede decir es el sistema de representación de un tema en particular. ¿Sí, Pedro? No, Andrés, iba a decir exactamente lo que tú acabas de decir. El hecho es que para la gran mayoría de los temas que ustedes van a estar trabajando, el lenguaje natural no aborda el tema desde la perspectiva del mismo lenguaje y por consiguiente no va necesariamente a haber un sistema de representación verbal para su tema. Vale, gracias, Pedro. Un comentario particular acá, a veces también se confunde fácilmente el gráfico y el geométrico. Aquí, por ejemplo, pues sus compañeros ubicaron figuras geométricas en gráfico y también vuelven a decir geométrico. En este caso, pues lo ideal es, nos referimos al geométrico cuando hacemos uso de propiedades geométricas para representar el tema, y lo gráfico particularmente hace referencia a los sistemas coordenados, la recta numérica, el plano cartesiano, un plano en 3 dimensiones, o un sistema geográfico, pues también cualquier sistema de representación coordenado hace correspondencia con el gráfico. Y en el geométrico, repito, aquellos donde hacemos uso de propiedades geométricas para representar, en este caso, por ejemplo, pues en el caso de los cuadrados y los cubos, supongo que estarán haciendo referencia a volumen y área como una forma posiblemente la potenciación. Sí, Omar. Bien, yo quería como para acomodar bien estas ideas que nos están diciendo, la parte verbal de este ejercicio que planteaban los compañeros, ¿cómo se abordaría en todo lo verbal si no es la descripción de lo que se muestra en lo numérico? Omar, de entrada no se me ocurre en este caso
un ejemplo particular, lo que les decía, no necesariamente se tienen que hablar todos los temas, todos los sistemas de representación, perdón. Entonces, no hay ningún problema que cuando hablemos de este caso de potenciación, si no se ubican en el lenguaje natural una referencia y unas normas para referirse al tema, no hay ningún problema en que se omita. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema en que en uno o en varios temas no haya este referente al verbal. Entonces, en este momento no se me ocurre, no veo en el lenguaje natural de inmediato unas normas que nos permitan hacer referencia a la potenciación. Y no habría ningún problema en que no se incluya dentro del sistema de representación o cualquiera de estos, incluso. Si no hubiese el pictórico, pues no hay ningún problema. Habrán temas que permiten más sistemas de representación que otros, pero eso no, digamos, no tiene ninguna limitante para este tema. Es decir, a mí se me ocurre algo como que lo verbal, por ejemplo, podría hablar de cuando dice X a la N, hablar de la parte semántica, lo que significa a la N o esa cuestión como se expresa, que es una potencia. En ese caso sigues leyendo el simbólico, como te decía, el decir elevado a la o 3 al cubo, estamos haciendo una lectura de unos símbolos. ¿Sí, Pedro? Sí, desde el punto de vista de significado, que creo que es a lo que se está refiriendo Omar, el significado viene del otro sistema de representación, no es un significado que esté inmerso y propio de lo verbal. Para decir lo que está diciendo Andrés de otra forma, ¿no? No todos los temas se pueden representar en todos los sistemas de representación. Y por consiguiente, sencillamente es que no se puede y ya está. Es decir, si mi tema no se puede representar en lo pictórico, pues no se puede representar y ya está. Vale, Pedro. Y por último, para darle paso al siguiente grupo, puede suceder también el caso de que haya más de una representación dentro del mismo sistema. Entonces, por ejemplo, no sé, dentro del numérico puede haber más de una forma de representar la potenciación quizás, o dentro de lo simbólico puede haber más de una representación. Entonces también la idea es ubicar esas dentro de un mismo sistema, ubicar las diferentes formas en que se pueden organizar los elementos de ese sistema de representación, ¿vale? Entonces, no hay una única forma de representar dentro del mismo sistema de representación, que también puede ser la idea que se puede quedar de que hay dentro del numérico una única forma, no, pueden haber varias formas dentro del mismo sistema de representación, que ya lo verán en el detalle cuando ustedes miran los apuntes de diferentes temas en los que sucede eso. No en todos, repito, puede darse que el numérico solo haya una forma o puede que en el simbólico haya 2 o 3 formas diferentes. ¿Vale? Bueno, entonces le doy paso al siguiente grupo, grupo 3. Sí, Andrea. ¿Tú vas a presentar? Bueno, ¿quién va a presentar el grupo 3? Andrea, Sí, ¿me escuchan? fuerte y Bueno, claro. para, para nuestro caso, los sistemas de representación está el sistema numérico, gráfico, tabular, simbólico y pictórico. Cuando nosotros Andrea, hablamos del disculpa, sistema numérico, ¿nos recuerdas tu tema, por favor? Tu tema es... nuestro tema es interpretación de gráficos de dispersión. Perfecto. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de gráfico, o hablamos del sistema de representación gráfico, porque estamos hablando del plano cartesiano, y en el plano de cartesiano podemos establecer los tipos de correlación. Para poder establecer los tipos de correlación, nosotros generalmente utilizamos expresiones numéricas. Entonces, por eso también tenemos la representación numérica relacionada con los tipos de correlación. A nivel tabular, porque necesitamos una serie de datos con los que vamos a trabajar. Simbólico, en la medida en que nosotros necesitamos pues, hallar la varianza, el rango, la dispersión, entonces, es decir, necesitamos de unas expresiones matemáticas. Y pictórico,
porque en algunos momentos pues haremos las representaciones en diagramas de cajas y bigotes. Acá, digamos que nos faltaron, estos son como algunos de los que colocamos, creo que nos faltó ejecutable, eh, pues, en la medida en que pues, podemos utilizar Excel o otros programas que nos ayuden en el ejercicio de obtener las representaciones de sistemas de medidas de dispersión. Ya, es todo. Perfecto, Andrea. Muchas gracias. Bueno. Pedro, ¿quieres hacer algún comentario? No, pues es un comentario que ya les hice al grupo y que no tiene que ver con con este taller. Yo tengo un poquito de dificultad en ver la relación entre la noción de correlación en un conjunto de datos y que usualmente es una relación de un conjunto de parejas de datos y la noción de dispersión también de un conjunto de datos. Ahí, pero esto no tiene que ver con el taller mismo de sistemas de representación. Vale, gracias, Pedro. Bueno, ¿algún comentario o aporte o pregunta a los sistemas de representación del grupo 3? Bueno, mientras que alguno se anima, Andrea, no quedó muy claro el numérico, un poquito cómo es esa conexión de la que nos hablabas con el gráfico. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos, cuando estamos representando, pues generalmente siempre vamos a hacer alusión a obtener una medida. Entonces, pues en ese sentido nosotros creemos que se relaciona con, o sea, siempre vamos a relacionar los valores que obtenemos entre la medida de dispersión, la desviación estándar, es decir, siempre vamos a tener de tipo numérico. Entonces, por eso, pues está involucrado casi que en todo nuestro tema. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Ahí viene entonces un valor de un coeficiente que representa una dispersión de un conjunto de datos. Vale. Exactamente. Vale, Andrea. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Creo que no. Fíjense que en este caso el grupo no consideró relevante, por ejemplo, el verbal. No hay ningún problema, como lo decía Artica Pedro, no necesariamente un tema puede representarse de todas las formas. Entonces, este es un caso particular, digamos, en el que el grupo no consideró relevante o no vio relevante este sistema de representación. Sí, Pedro. Pero curiosamente, en este caso, uno podría pensar que el lenguaje verbal sí tiene por lo menos algunos términos relacionados con el tema como juntos, separados, apeñuscados, etcétera. Pero obviamente son apenas unos términos y muy poca relación dentro del mismo lenguaje para esos términos. Ok, de acuerdo. Habría que el grupo evaluar esa posibilidad, digamos, con esa idea de, de datos que están muy cerca a un valor, o lo que dice Pedro, juntos, separados. Bueno, son, digamos, cuestiones que en el lenguaje natural hay una referencia explícita y unas normas para referirse al tema en cuestión. Sería un caso particular, digamos, en que podríamos asociarlo al lenguaje natural y habría un sistema de representación verbal, pero habría que ya entrar en ese detalle de, de mirar lo apropiado que es para el sistema de representación verbal. Bueno, entonces, no habiendo más inquietudes, esta es un poco la aproximación que esperamos que ustedes puedan hacer a los sistemas de representación.
Repito que aparte de identificar los sistemas de representación, un componente importante que se les pide en la actividad 2.2 son las traducciones y las traducciones sintácticas dentro de estos sistemas de representación. Entonces, eso también es una buena forma de determinar si algo que califica dentro de las propiedades de un sistema de representación, y es que yo pueda poder movilizarme dentro de diferentes sistemas de representación. Entonces, si yo ubico algo dentro de lo verbal, debería poderse representar en lo gráfico o en los que ustedes han identificado como relevantes. Eso es un componente también importante, ya lo decía Artica Sonia, de poder mostrar cómo se puede transitar entre los diferentes sistemas de representación. Entonces, la actividad 2.2 consiste precisamente en esto, en identificar los sistemas y adicionalmente en identificar las diferentes traducciones y transformaciones sintácticas de estos sistemas de representación. Bueno, profes, entonces, continuando con nuestra agenda, el siguiente punto es el receso que vamos a hacer y simultáneamente el cuestionario. Entonces, ustedes van a ingresar a Moodle, al módulo 2, y van a ingresar a un enlace, ya les muestro dónde está ubicado, el enlace en cuestionario de prácticas curriculares. ¿Qué queremos con este cuestionario? Esto hace parte de un proyecto que estamos desarrollando de la evaluación del programa de formación, en particular pues, de la maestría en educación matemática. Ya le doy la palabra a quien haya levantado la mano y queremos recoger información sobre cómo es su práctica docente, como la realizan habitualmente. ¿Sí? Entonces van a tener de referencia la última clase que hayan dictado, entendiendo que, pues, de que esta última semana ha sido caótica, pero que tengan referente la de hace 2 semanas, en el grupo que ustedes tengan a cargo, no importa el grado, no importa el tema, pero que ustedes tengan de referente esa última clase. Por dar un ejemplo, potenciación en grado sexto, teorema de Pitágoras en grado noveno, ¿sí? Ese último tema y ese último grupo con el que desarrollaron una clase la última vez, y calculamos que resolver, diligenciar este cuestionario nos va a tomar entre unos 40, máximo 50 minutos. Por eso hemos dado más o menos una hora y 5 podemos dar para que ustedes tengan su receso y puedan diligenciar el cuestionario. Y el enlace está en la plataforma. Ya cierro aquí la presentación para ver quién pidió la pero Y yo, Andrés, y también podríamos pasarles el enlace por el chat aquí de la plataforma. Acabo de caer en la cuenta. perfecto, listo. Entonces ya se los voy a compartir de una vez entonces para que tengan un acceso más directo. Listo, entonces acabo de ubicar en el chat el vínculo para el cuestionario, y de acuerdo con el programa, pues siendo las 11 y 1 minuto, les daremos entonces 65 minutos, calculando entonces que nos veríamos nuevamente a las 12:05. Aquí estaré en la plataforma pues disponible para que tenga alguna duda del cuestionario, pues simplemente pues, me levanta la mano y pues aclaramos alguna duda si alguna con respecto al formulario. ¿Sí, Pedro? Un par de cuestiones. Esto que ustedes van a hacer con este cuestionario no forma parte del programa en el sentido de las actividades académicas del programa. Es un favor inmenso que ustedes le hacen a Andrés en su tesis de doctorado, primera parte. Segunda parte, este cuestionario, como no tiene nada que ver con el programa, de ninguna manera es una cuestión de evaluación de ustedes, en absoluto. Por consiguiente, lo que les estamos solicitando
es que nos cuenten la realidad de lo que ustedes, de cómo sucedió y cómo prepararon la última clase o de las últimas clases que ustedes dictaron tal y como era la realidad, no lo que ustedes piensan que debería ser una clase ideal, porque de una vez se lo comentamos, este mismo cuestionario lo van a responder ustedes dentro de un par de años, cuando hayan terminado el programa y con la misma condición. Cuéntenos cómo fue una clase, pero no es ningún tipo de evaluación, ni es que para que ustedes nos digan cómo es que idealmente debería ser una clase, sino cómo realmente fue esa clase reciente que ustedes dieron. Vale, gracias Pedro por la aclaración. Entonces, eh, a partir de este momento, entonces tenemos estos 65 minutos para que ustedes descansen un momentico, estiren las piernas, vayan al baño, desayunen los que no han desayunado y estaré aquí entonces disponible en la plataforma por si surge alguna duda del cuestionario. Algo importante, se tiene que diligenciar en una sola toma, digámoslo así, porque al ser un formulario de Google no guarda cambios. Entonces, tenemos que resolverlo de manera continua porque solo guarda hasta el final de que ustedes resuelvan la última pregunta. Por eso hemos dispuesto este espacio de los 40 minutos para que ustedes lo puedan resolver con el tiempo suficiente, sin ningún afán, y lo hagan en una sola eh, diligenciamiento del formulario. Paola, ¿quieres Andrew, agregar algo? Bien, sí, como estamos, vamos a estar en ese momento del break, recordarles a quienes no han subido su foto de hoy, de inicio de módulo, para que lo suban al repositorio del borrador de la actividad 2.1. Y Andresillo, entonces confírmame hora exacta en la que volvemos a la plataforma listo. a reunirnos. Como son las 11:05, 12:10 nos volvemos a Perfecto. reunir. Listo. Perfecto. No, no es necesario que salgan de la sala, pueden dejarlo ahí, no hay problema. Cerrar los micrófonos Listo. y levantan la mano si alguno tiene alguna duda. 12:10, entonces volvemos a escucharnos. Perfecto.